y lo agradecemos de antemano y lo pedimos no porque haya méritos en nosotros, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Buenos días, mis hermanos. Buenos días, Nelson. Buenos días para todos. Dios los bendiga. También saludamos a quienes estén por las demás plataformas como Facebook o YouTube. Agradecerle al Señor por esta oportunidad. No tengo más que gratitud con el Señor por esta oportunidad que me da de poder compartir con ustedes la palabra. Es un gran privilegio, hermanos, que tenemos de compartir. Y qué bueno no hacerlo solamente acá con nosotros que ya nos conocemos, sino poderlo hacer también con otras personas que no conocen del amor de Jesús. Así que brevemente quiero orar, quiero pedir la bendición de Dios para que sea el Señor el que nos guíe al estudiar su palabra. Oremos. Buen Dios, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de alabar tu nombre en este día santo. Gracias, Padre bueno, por este buen grupo de hermanos y familias que están conectados a esta plataforma para compartir juntos, como una familia, Señor, la esperanza de tu pronto regreso. Gracias porque sabemos que tú estás en nuestro medio y que el Espíritu Santo también se está moviendo, Señor, en nuestro medio para tocar nuestros corazones, nuestras mentes y así hacernos sensibles, Señor, a tu voz. Perdona, Señor, nuestras faltas y equivocaciones. Quédate con nosotros y permite que podamos en esta hora continuar alabando y glorificando tu nombre, porque te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, buenos días. Quiero, ya después de saludarles, contarles que hace unos días atrás, cuando sabía que debía compartir con mi iglesia esta familia, el mensaje de la palabra, uno siempre empieza a buscar qué es lo que voy a compartir, qué es lo que voy en qué voy a orientar a la iglesia, qué consejo voy a dar, qué experiencia quiero contar, qué mensaje quiero ilustrar a través de la inspiración que el Señor nos pueda dar para fortalecer la vida espiritual de nuestra iglesia. Finalmente ese es el propósito. Y entonces me encontré con el libro del año pasado, el libro del año, ¿verdad? Y por eso quiero compartir con ustedes para comenzar un texto que aparece en 2 de Corintios 4, 17 y 10. 4, 7 y 10. 2 de Corintios. Viviendo por la fe, dice el encabezamiento de este capítulo. Y dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, refiriéndose a la fe, la confianza en Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermano, qué precisión tiene Pablo al decir lo que dice estos dos versículos. Este debe de ser el mensaje de fe y de confianza que el pueblo de Dios debe tener en medio de las dificultades, en medio del dolor, de la pérdida, en medio del sufrimiento. Esa debería ser nuestra experiencia. Y aunque nuestra motivación, nuestro entusiasmo, nuestro gozo pueda menguarse un poquito, tengamos la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros. Job también, en medio de su sufrimiento, hay un texto que me gusta mucho. Está en el capítulo 13, versículo 15, y dice Job: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré confiado. He aquí, aunque él me quite la vida, en él esperaré confiado, dice Job. No obstante, dice en el mismo versículo, seguiré mis caminos. No obstante, seguiré caminando en los caminos de Dios. Qué confianza de Job, hermano. Qué certeza de un futuro próspero, de un futuro cierto, tenía Job al expresar estas palabras. Para nadie, hermanos, es un secreto que el mundo está en crisis.
Basta con escanear los noticieros nacionales o internacionales para ver cómo las economías tiemblan en este momento. Las agendas de los grandes líderes han sido modificadas para atender las prioridades que tienen. El crimen no cesa, hermanos. Cualquiera podría pensar que en este momento, con la crisis que está viviendo el mundo, todos los seres humanos deberían estar quietos. Todos los seres humanos deberían estar guardando silencio delante de Dios para escuchar la voz de Dios, saber qué hacer. Pero no es así, hermano. El crimen continúa. Y la muerte nos sorprende todos los días, hermano, de una manera y de otra. Realmente el mundo está en crisis. Crisis económica, crisis de liderazgo, crisis financiera, crisis social, crisis ambiental, crisis sanitaria, crisis en la familia, crisis en el hogar. Hermanos, el mundo está en crisis. Esta semana, las noticias hablaban de la crisis del sueño y cómo muchas personas, a raíz de todo este cambio en los horarios, en las rutinas, en las agendas, ha redundado en una pérdida de la conciliación del sueño. Y algunas personas están durmiendo 1 o 2 horas quizás cuando antes dormían bien. Así que también hay crisis en el sueño. Y eso tiene que ver con la pérdida de la confianza, con la preocupación, con el estrés, con la ansiedad y con todas estas cosas que atentan contra el bienestar y la salud del cuerpo, contra el bienestar y la salud de cada uno de nosotros. ¿Quién iba a pensar, hermanos, que casi de forma premonitoria, a partir de la estrategia de impacto, como les decía al comienzo, del impacto con el libro del año, justo el libro del año pasado, el año 2020, que tuviese como título Esperanza en medio del caos? Ese es el título del libro del año anterior, el libro del año, Esperanza en medio del caos. Hermanos, aquí debería ser una cuña. Creo que hay algunos libros todavía en la iglesia, hermano. Este mundo viene en crisis hace mucho tiempo, así que ese libro no pierde vigencia. Hay unas 2 o 3 cajas de libros, me decía el pastor, y qué bueno sería, hermanos, que hablemos con el pastor o con la persona encargada para poder tener algunas de esos libros y compartir con nuestros vecinos, con los que todavía no lo hayamos hecho, o amigos o familiares. Hay algunos todavía en existencia. Hermanos, Dios no deja nada al azar. Dios no deja nada al azar. Recuerdo un pensamiento de Albert Einstein, que tal vez en algunos momentos lo he compartido con ustedes porque me parece supremamente interesante y sobre todo venir de un hombre tan importante como este físico alemán. Y este hombre decía, yo no creo, es decir, dudo totalmente. No creo que Dios juegue a los dados con el universo. No creo, decía Albert Einstein, que Dios al azar decida qué va a pasar mañana o al azar decida cuál va a ser el fin de esto. No, el Señor tiene una agenda trazada, tiene una agenda ya organizada y todo se va a ir cumpliendo de acuerdo a su santa y divina voluntad y de acuerdo a su sabiduría. Pero ustedes y yo, hermanos, sabemos que no es casualidad, no es casualidad, no es producto del azar, ni más faltaba. El evangelista dice que no se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo note. Así que Dios está pendiente de lo que sucede en este mundo. Dios no solamente nos creó, sino que también sustenta su creación, hermano. Esa es una gran noticia que podemos tener nosotros, que no fuimos creados al azar, que no fuimos creados para enfrentar el mundo, las situaciones que se puedan venir solos, sino que Dios está allí cerca a nosotros. No se cae una hoja sin que Dios lo note. Un detalle tan sencillo como ese, hermano. No es una casualidad, hermano. No puede ser una casualidad. Pues aunque el mundo a veces pareciera un poco de piñones sueltos que no tienen un eje central que lo sostenga, el mismo que creó el universo, hermanos, de eso debemos estar seguros, está al control. Él sigue al control. En ocasión de la muerte de Jesús, la tierra y el mundo quedó en silencio.
Dice que se oscureció el cielo y hubo un temblor de tierra, un terremoto, y el mundo quedó en silencio. Todos expectantes acerca de qué era lo que estaba sucediendo, porque la misma naturaleza se manifestó para expresarse que algo estaba sucediendo, que estaban cometiendo una equivocación, que lo que estaba sucediendo iba en contra de los planes de Dios. Sin embargo, mis hermanos, Jesús fue a la cruz y murió. En silencio la tierra tembló y la esperanza de sus seguidores se desvaneció. Y al tercer día, la tierra volvió a ser alumbrada por su gloria. Y Jesús dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso le dijo el Señor allí reunido a sus discípulos después de la resurrección. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Jesús les dijo: el conflicto sigue, la crisis sigue, pero confiad, yo he vencido al mundo, confiad, la victoria está asegurada. Eso fue lo que el Señor Jesús les dijo en aquel momento a los discípulos. Es verdad, hay crisis, hay sufrimiento, pero confiad, la victoria está asegurada. ¿Dónde se origina la crisis? Sería la pregunta. ¿Dónde se origina la crisis? Hermanos, ustedes y yo hemos escuchado muchas veces que la crisis se originó en el cielo, que el pecado apareció en el cielo, que el caos comenzó en el cielo. Eso es lo que dice Historia de la Redención, que ese ángel perfecto llamado Lucifer, de alta dignidad y de todos los privilegios por haber sido creado con mucha importancia en el reino de los cielos, como lo dice la Historia de la Redención, su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso y distinguido. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que los demás ángeles. Hermanos, pero más exactamente la crisis y el caos apareció y surgió en el corazón de Lucifer, Allí en su corazón, mis hermanos, el corazón, tal cual como lo dice Ezequiel capítulo 28. Voy a leer por aquí, capítulo 28, versículos 15 y 17. Dice: perfecto eran todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y el versículo 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría. Se enalteció tu corazón. Hermanos, en el mismo corazón de Lucifer fue donde se albergó odio, envidia, egoísmo, orgullo. Y allí entonces, o más bien a partir de allí, comenzó la crisis en este mundo. Pero la crisis no fue allí para quedarse allí, sino que luego pasó a los hombres, luego pasó a los seres humanos. Mateo 5:19, si alguien por allí lo tiene, me puede ayudar. Mateo 5:19. Mateo 15:19. Dice la palabra del Señor. Mateo 15:19. ¿Alguien lo va a leer? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde surgen? Del corazón. Del corazón. Así como surgió en el corazón de Lucifer, luego se hizo una transferencia al corazón del hombre. Cuando allí en el Edén, Adán y Eva fueron seducidos por el pecado. Y ahora entonces la crisis se traslada al corazón del hombre. Veamos lo que dice Romanos 8:22. Dice la palabra del Señor: porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora,
Solo imaginémonos una mujer en proceso de parto, para pensar un poquitico en la relación que este texto hace con la experiencia que vive el ser humano en esta tierra. Eso es lo que dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Hermanos, el mundo está en crisis. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, asimismo, el pecado se trasladó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la realidad de este mundo, hermano. Esa es la realidad. El mundo a veces no se quiere dar cuenta de eso y quiere resolver sus problemas y sus dificultades de otra forma. Pero el conflicto realmente, la crisis realmente está en el corazón humano, porque allí es donde surgen los malos pensamientos, porque allí es donde surge el crimen, el egoísmo, el adulterio y absolutamente todas las cosas que llevan al hombre a sufrir y a padecer, como dice este texto, con dolores de parto. Sin lugar a dudas, hermanos, la crisis tiene una directa relación con el origen del mal. Hay una directa relación con el origen del mal. Y el mal, con sus consecuencias funestas, se observa por doquier, a lo largo de toda la historia de la especie humana, en las acciones egoístas que atentan contra los derechos y el bienestar del prójimo, en el odio criminal y absurdo que ciega vidas, en la transgresión de las leyes de la vida, de la naturaleza, que la Biblia denomina pecado, y que como consecuencia le sigue el dolor, la enfermedad y la muerte. Esa es la consecuencia de la crisis, esa es la consecuencia del pecado, hermano. Que enfermamos, que padecemos, que sufrimos, que tenemos que ver morir a nuestros seres queridos, que tenemos que ver cómo el mundo se sumerge en la violencia y tantas otras cosas, Señor, que tenemos que ver en esta tierra. Todo esto, mis hermanos, todo esto lo que nos enseña o lo que nos muestra es que el pecado impactó el corazón del hombre. El pecado impactó el corazón del hombre. Ahora que pienso en esto, toman sentido las palabras del sabio Salomón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, el pecado impactó el corazón del hombre y produjo crisis, indudablemente. Adán y Eva, una vez hubieron pecado, cuando oyeron la voz de Dios en el huerto, se escondieron detrás de los árboles. Salieron corriendo, escucharon la voz de Dios y corrieron hasta donde estaban los árboles para esconderse de la presencia de Dios. Antes disfrutaban de la presencia de Dios, de la compañía de su Creador. Pero ahora corren para esconderse. Y entonces el Señor, como todo lo ve y como todo lo sabe, llama a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán contestó, oí una voz en el huerto y tuve miedo. Oí una voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, a partir de la presencia del pecado en el corazón humano, a partir de la presencia del mal en el corazón humano, el hombre, la mujer, el ser humano, empezó a padecer, empezó a sufrir, empezó a enfermarse, empezó a morir. El hombre, mis hermanos, fue creado para vivir eternamente. Pero miren la experiencia de Adán y Eva. Ahora huyen de Dios. Ahora huyen de la presencia de su Creador. Porque vinieron a su mente y a su corazón pensamientos de temor, de dolor, de miedo, de espanto, de duda, de incertidumbre. La crisis estaba en su corazón. Ya ellos no eran los mismos. El pecado había transformado los códigos genéticos de cada uno de ellos.
El pecado había llevado a Adán y Eva a sentir y a experimentar sentimientos y emociones que antes no habían conocido. El hombre fue creado para vivir eternamente y para siempre, pero su corazón fue impactado y como consecuencia entró en crisis y quedó expuesto a morir. Y esa es la realidad de cada uno de nosotros, de ustedes y de este servidor. Hermanos, si el hombre fue impactado en su mismo corazón y como consecuencia entró en crisis y quedó expuesto a morir, surge una gran pregunta. ¿Cómo impactar el corazón humano para devolverlo a la vida? ¿Cómo impactar el corazón humano para devolverlo a la vida? Si el pecado impactó su corazón para llevarlo a la muerte, para degradarlo, para reducirlo, si el pecado lo llevó a esa experiencia, a sentir emociones que antes no había sentido y que ahora experimenta, como el dolor, como la pérdida, como el fracaso, como la duda, como el temor. ¿Cómo impactar el corazón humano para devolverlo a la vida? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Hermanos, quiero decirles esta mañana que la única forma para impactar el corazón humano y para devolverlo a la vida es a través de los actos de bondad. A través de los actos de bondad. Cierto día, hermanos, estaba yo en la ciudad de Pereira. Había estado haciendo un trabajo para impulsar un producto allí en esta ciudad. Y tenía que salir todos los días. Un día estaba en uno de los sectores más populares de Pereira. Me refiero a que lo que consideramos nosotros de un sector, digamos, de estrato 5 o algo así en Pereira, no recuerdo. Y yo siempre iba por allí a diferentes lugares y a veces me sentaba por allí a pensar, a imaginarme cómo es que voy a abordar el siguiente posible cliente donde queremos tener nuestro producto. Y ese día estaba como cansado y me senté cerca a un joven de la calle que estaba sentado en un andén. Me llamó la atención este joven y me senté al lado de él y comencé a compartir con él. Comencé a hablar con él, a compartir. Él me contó de su vida, de su triste y dolorosa vida, a sus escasos 13 años, porque no tenía más que 13 años, pero ya parecía un señor de 40, yo que sé, estaba envejecido totalmente, porque desde su niñez había ido a las calles y me contó toda su historia. Me conmovió mucho y mientras estábamos allí compartiendo con él, hablando, conociendo un poquito acerca de él y compartiéndole a él acerca de mi esperanza en el Señor también, apareció frente a nosotros una camioneta último modelo, una camioneta muy bonita, y de pronto se abrió la puerta y se bajó del vehículo una dama muy elegante, alta, bien vestida, muy elegante, y se dirigió directamente a donde nosotros estábamos. Se inclinó y le entregó a este joven una bolsita de esos ponquecitos ramos que nosotros llamamos, son pequeños, ¿sí? Vienen 6 en cada paquete, una bolsa de leche y una hojita que decía, ¿quieres conocer a Jesús? O algo así parecido, pero tenía que ver con la persona de Jesús. Y se lo entregó a este joven. Yo quedé sorprendido de ver el gesto de esta dama, sobre todo no porque se lo entregó como por entregárselo, por cumplir su misión o por sentirse mejor, no, sino porque se lo entregó con una sonrisa en su cara, hermano. Porque se dirigió a él mirándolo a los ojos como con una mirada de entendimiento, de comprensión, como una mirada de compasión, y le entregó eso. Y este joven lo recibió con mucho gusto. Y bueno, ella se retiró, se despidió y se retiró. Así que nosotros quedamos allí. Yo le dije a él, si quieres puedes consumir lo que esta dama te ha traído mientras yo le leo la hoja que te entregó. Y él dijo, está bien. Así que yo tomé la hoja
tomé la hoja y empecé a leerle acerca de lo que allí decía. Por supuesto, hablaba acerca de la esperanza en Jesús y de los milagros de Jesús. Hablaba de varias cosas, especialmente de todo lo que Jesús había hecho por las personas. Y entonces, mientras yo estaba compartiendo con él, él le abrió un huequito a la bolsa de leche, destapó los bizcochitos aquellos y empezó a comerse uno. Se tomó un poquito de leche y colocó la leche parada en el andén. Pero mientras yo le seguía leyendo, la leche se la dio. Y cuando nos dimos cuenta, y cuando él se dio cuenta, oh sorpresa, la leche se había derramado una buena parte, ya quedaba solo como la mitad de la bolsa. Y entonces este joven, al ver eso, rápidamente cogió la bolsa y expresó, y pensar que hay tantos niños que se mueren de hambre. Cuando este joven dijo eso, yo quedé impactado. Yo quedé impactado porque yo lo había escuchado a él y había entendido que había sido un joven que había pasado por muchas dificultades, por muchos sufrimientos, por muchas necesidades. Y ahora lo expresaba de esa forma. Pensar que cuántos niños tienen hambre y esta leche que se derrama. Entonces, esa experiencia yo no la olvido, hermano. Ese encuentro con este joven yo no lo olvido, porque fue algo que me dio una lección y impactó mi corazón. ¿Cómo impactar el corazón humano para devolverlo a la vida después de que ha sido colocado en el camino de la muerte, en el camino de la destrucción? En este mundo, mis hermanos, hay cientos de hombres y mujeres que mueren cada día, hermano, sin una esperanza en Cristo. Cientos y hombres de mujeres que mueren sin esperanza en Cristo. Hermanos, el hombre perdió la confianza. El hombre perdió la confianza en Dios y no encuentra el camino de regreso. Un acto de bondad, como les decía anteriormente, un acto de bondad y compasión puede dejar en su corazón la semilla que germine para la vida eterna. Un acto de bondad que alguien haga por esa persona, por ese hijo de Dios que está pasando por alguna dificultad, puede ser la semilla que germina en su corazón para vida eterna. Por eso les decía anteriormente, hermanos, que la mejor forma de impactar el corazón humano para devolverlo a la vida es con actos de bondad, con actos de servicio, con actos de compasión. Veamos lo que dice el Ministerio de la Bondad en la página 33. Ministerio de la Bondad, página 63. Dice, he sido instruida para llamar la atención de nuestro pueblo al capítulo 58 de Isaías. He sido instruida para llamar la atención de nuestro pueblo al capítulo 58 de Isaías. Leed este capítulo cuidadosamente y comprender la clase de obra que llevará la vida a la iglesia nuevamente. Leed este capítulo y entender que si hacemos conforme a este capítulo, volvemos a tener vida en la iglesia. Volvemos a ver una iglesia viva, una iglesia que surge, una iglesia que crece y una iglesia que se prepara para el retorno de Jesús. Eso es lo que dice la sierva del Señor. ¿Y qué es lo que dice Isaías 58? Vamos a leer solamente algunos textos por allí. Isaías 58. Vamos a leer el versículo 6 y el 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas el pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguen en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba. Eso es lo que dice Isaías 58. Y en este libro nos invita, hermanos, a considerarlo seriamente, a considerarlo, porque allí, hermanos, está el corazón del evangelio. Veamos lo que dice en la página 36. Solamente con un generoso desinterés por aquellos que necesitan ayuda, podremos dar una demostración práctica de las verdades del evangelio. De las verdades del evangelio. En esta misma página donde estoy leyendo,
está el concepto que ustedes han escuchado cada sábado a la hora de los anuncios, cuando nos invitan a ser generosos y a participar del plan de ayuda para algunas familias. Aquí precisamente aparece, y es el que dice, si el hermano o la hermana está desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? ¿Qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Ahora permanecen la fe y la esperanza y la caridad. Estas tres, empero la mayor de ellas es la caridad. Empero la más importante es la caridad. Página 39 del libro Ministerio de la Bondad. Definición de la religión verdadera, dice. ¿Qué es la verdadera religión? Hace una pregunta. Cristo nos ha dicho que la verdadera religión es el ejercicio de la compasión, la simpatía y el amor en el hogar, en la iglesia y en el mundo. Esa es la verdadera religión, la compasión genuina por el que sufre y por el que está al borde de la muerte sin Cristo. Afuera, hermanos, allá afuera, hay cientos de personas que mueren sin Cristo. Y solo con un acto de bondad seguramente tendrían una razón para volverse a Dios nuevamente, para volver a creer y para volver a confiar en Dios. Porque ante la pérdida, ante el fracaso, ante las dificultades, los seres humanos a veces perdemos la confianza en Dios. Pero solo con un acto de bondad, hermanos, podríamos cambiar esa realidad y podríamos convertir a un hombre o a una mujer desesperanzado en un hombre confiado, en un hombre esperanzado, en un hombre seguro en los brazos del Señor. Actos de bondad, hermanos, actos de bondad. Qué mejor, hermanos, si hablamos de actos de bondad, recordar los actos de bondad de Jesús. Hay muchos actos de bondad en la Biblia. Hay muchos actos en los evangelios en los que Jesús nos demuestra su amor y su compasión por el que sufre. Él mismo expresó, el mismo Jesús expresó en el capítulo 10 de Juan, el ladrón viene para hurtar, para matar y destruir. El ladrón viene para hurtar, para matar y destruir. Eso fue lo que hizo precisamente el enemigo. Eso fue lo que hizo Lucifer al engañar a Eva y a Adán. Vino para robarles la paz de su corazón. Vino para robarles la certeza de su comunión con Dios. Vino para robarles la esperanza de un Dios que los había creado para vivir eternamente junto a Él. Les robó totalmente eso. Y eso es lo que dice Juan, que el enemigo viene para robar, y para matar y para destruir. Mas yo, dice el mismo texto, pero yo más bien, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso lo expresó el Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay otro pensamiento en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre solo por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre solo por mí. Hermanos, el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículo 14, dice que y será predicado este Evangelio por testimonio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Hermanos, ustedes y yo sabemos que debemos predicar la palabra de Dios, que debemos compartir el mensaje de salvación que está en la palabra de Dios. Pero si nosotros unimos a ese mensaje, Señor, la bondad, la compasión, una compasión genuina, un interés genuino por la pérdida de las almas, un interés genuino por el vecino, por la persona que sabemos que está enferma o está necesitada o está pasando por alguna dificultad. Hermanos, ese mensaje puede impactar el corazón de él. Y ese mensaje puede transformar esa vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre solo por mí. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, dice Pablo, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el mayor regalo que el cielo nos ha podido dar. Es el don inmerecido que el cielo nos ha dado, porque vino de forma espontánea y voluntaria a morir por cada uno de nosotros en la cruz para darnos salvación. Ese es el mejor regalo que podemos tener. Juan, en Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, para los que buscan rápido en la Biblia, Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. ¿Alguien lo encontró? Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Amén, amén. Estamos hablando de impactar, hermanos. Y Juan nos dice a través de este texto que el que tiene al Hijo tiene la vida. Si ustedes y yo nos interesamos de forma genuina por alguien y le mostramos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es todo compasión por cada uno de nosotros. Este texto dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Eso es lo que dice Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. Hay muchos ejemplos, hermanos, en la Biblia acerca de la compasión y la forma como Jesús se detuvo ante el sufrimiento humano para devolver la confianza, para devolver la esperanza a un paralítico, a un ciego, a un hombre de negocios, etc. Hay muchas lecciones en la Biblia, hermano. Y fueron simples encuentros, fueron solo encuentros realmente, encuentros con personas. Jesús se detuvo ante la necesidad. ¿Cuántas veces nos detenemos nosotros ante la necesidad de otro? ¿Cuántas veces somos sensibles a la necesidad de otro? Simón, Simón, dijo el Señor en el capítulo 22 de Lucas, justo antes de que Pedro aquella noche lo negara. Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Simón, Simón, Satanás quiere tenderte una trampa. Satanás quiere tentarte. Satanás quiere llevarte a pecar. Simón, Simón, el enemigo Lucifer os ha pedido para zarandear. Mas yo he rogado para que tu fe no falte, le dice el Señor. Mas yo he rogado para que tu fe no falte. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos sido invitados a orar por alguien que no es de nuestra fe? Tiene otras creencias o lo que sea, no importa. ¿Cuántas veces hemos orado con otras personas? Porque ellos quizás pueden ver en nosotros hombres de oración o por lo menos que somos cristianos o que leemos la Biblia o alguna cosa así. Entonces tenemos la oportunidad de orar por ellos. Mire lo que hizo Jesús acá. Dice, Simón, Simón, vas a ser probado hasta lo sumo, pero yo estoy rogando, yo estoy clamando a Dios para que tu fe no falte. Actos de bondad, hermano, actos bondadosos. El Señor no lo desenmascaró, no lo incriminó, no lo acusó, solamente le dijo: voy a orar por ti para que tu fe no falte, para que puedas permanecer firme en medio de la prueba y para que, a pesar de que estés cerca a la muerte, cerca a perderte, puedas tener la victoria en Cristo. Una mujer está a punto de ser apedreada. Hay un poco de gente a su alrededor. Los que están más cerca de ella también tienen una piedra en su mano. La han llevado a la fuerza ante Jesús y le han dicho: Maestro, esta mujer ha sido descubierta en el mismo acto del adulterio y debe morir por eso. Y todos tenían una piedra en su mano, y algunos de los que estaban cerca eran sus mismos victimarios. El relato dice que Jesús se agachó y empezó a escribir sobre la arena. Se inclinó y empezó a escribir sobre la arena. A escribir sobre la arena.
Cuando Jesús se colocó en pie, o más bien antes de eso, Jesús se coloca de pie y le dice, si hay alguien libre de pecado, que lance la primera piedra. Y vuelve y se inclina y con su dedo sigue escribiendo en la arena. Y vuelve a escribir en la arena. Y cuando se para nuevamente Jesús, ya no hay nadie allí. Y esta mujer estaba sorprendida. Esta mujer estaba impresionada, impactada. Y entonces Jesús le dice a esta mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Y esta mujer le contesta a Jesús, se han ido, se han ido. Y entonces Jesús le dice a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Actos de bondad, hermanos, actos de bondad. Ahora, ¿cuáles son los actos de bondad que usted y yo podemos hacer? Pueden ser sencillos, a veces no demandan una gran inversión, una sonrisa, un saludo, un detalle así físico que se entregue de mi mano a la mano de alguien que está cerca. Un compartir, una invitación, actos de bondad, hermanos, actos que demuestren que estamos realmente interesados, que hay un interés genuino de parte de nosotros por decirles a ellos que de la misma forma como Dios ha transformado mi vida, de la misma forma como Dios me ha guiado en estos 50 años, de esa misma forma, Él también le puede guiar, le puede restaurar, le puede sanar y sobre todo le puede devolver la esperanza, que es lo más importante, devolverle la esperanza para volver al Señor. Hermanos, actos de bondad, actos de bondad. Vamos a ir al capítulo 5 de Mateo, capítulo 5 de Mateo. Hay que recordar algo, mis hermanos, las obras no salvan a nadie. Esta semana, el día miércoles, nuestro hermano Henry Nelson compartía de eso, en el tema de la justificación por la fe acerca de las obras. Las obras no salvan a nadie, hermanos. Pero las obras, mis hermanos, son el resultado de un corazón lleno de gratitud. Si Cristo ha hecho una labor y ha hecho una obra en mi corazón, ¿por qué no decirle a otros que también le puede cambiar? ¿Por qué no decirle a otros que también Él puede librarlos de la culpa y del pecado? El capítulo 5 de Mateo, hermanos, dice, vosotros sois la luz del mundo. Cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de caos, estamos hablando de oscuridad. Es un sinónimo, hermano. La tierra está llena de oscuridad, llena de tinieblas. Llena de tinieblas. Y cada uno de nosotros podría ser una luz en medio de la oscuridad. Cada uno de nosotros podría ser un foco, un semáforo, un faro que puede orientar, que puede guiar, que puede iluminar el camino para otros. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y luego dice en el versículo 16 del capítulo 5 de Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así ilumine vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, si lo que usted hace y lo que yo hago, por pequeño que sea, por insignificante que parezca, es hecho, mis hermanos, para la honra y gloria de nuestro Dios, tal cual como dice el versículo 16 en su parte final, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si lo que usted hace, lo que yo hago, por sencillo que parezca, es hecho para la honra y gloria del Señor y con un interés y un deseo genuino de buscar, de perseguir, mi hermano, la transformación del corazón, impactar el corazón de otras personas, pensando en su salvación, en su redención, hermanos, eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, hermanos. Eso es lo que dice el capítulo 24, versículo 14 de Mateo, que este evangelio sea predicado por testimonio.
por testimonio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que Dios nos capacite cada día para ser más semejantes a Él, para inspirar a otros, así como Jesús inspiró a todos los seres humanos, porque en esta tierra nadie puede decir que no ha escuchado hablar de Jesús y de su amor. Absolutamente todos fueron impactados por el ejemplo maravilloso de Jesús. Ahora, mis hermanos, nos corresponde a nosotros impactar a los que están cerca de nosotros con el ejemplo y con la transformación y con el amor que Dios ha tenido para con nosotros al habernos traído de las tinieblas y al tenernos en su luz admirable. Hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a ser instrumentos en las manos de Dios para que otros puedan también enamorarse de Jesús y hacer planes para formar parte de esta familia y entonces estar listos para ir al reino de los cielos. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén. Que Dios nos use. Amén, Gracias amén. por el mensaje, hermano Nelson. Nelson. Vamos a orar, hermanos. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de abrir tu palabra, para ver a través de ella tu consejo, tu inspiración, tu verdad y todo, Señor, lo que tú quieres que nosotros traigamos a nuestra mente, a nuestro corazón. Todo lo que tú quieres, Señor, que aprendamos, todo lo que tú quieres, Señor, y sabes que debe ser una inspiración, una motivación para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, porque siempre has colocado en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros, de quienes estamos acá reunidos, Señor, el deseo de servir. Pero ayúdanos, Padre bueno, para cada día hacer las cosas de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Ayúdanos, Padre, para sumar, Señor, a nuestras labores diarias también espacios o momentos, Señor, en los que debamos interesarnos también por otras personas. Espacios o momentos, Señor, en los que debamos también ir a compartir con otras personas. Sabemos, Señor, que tú nos pides a todos ser evangelistas o ser predicadores. Solamente que demos testimonio tuyo donde quiera que vayamos. Y sabemos, Señor, que no se necesita hacer grandes inversiones, sino que de forma sencilla, Señor, podemos impactar el corazón de otros. Ayúdanos, Señor, a impactar el corazón de otros. Ayúdanos, Señor, a ir a otros, Señor, a contarles acerca de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia y de tu pronto regreso. Quédate con nosotros, Señor, en este resto de día. Llena nuestro corazón de tu paz. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Você